columna de vínculos humanos. Vamos a hablar de los apegos con Victoria Gentile. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a hablar de los apegos. Me pareció interesante hablar de este tema porque todos hablamos y creemos entender exactamente de qué hablamos cuando hablamos de apegos. Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes es, ¿qué entienden por apegos? ¿Qué son apegos para ustedes? Para mí los apegos es cuando las personas, nosotros los seres humanos, nos aferramos a cosas. Ajá. Nos aferramos, pero cosas no solamente sentimentales, sino también materiales. Muy bien. Un apego material. Como un vínculo excesivo, ¿no? Tal vez. Sí. Yo lo sueno algo más, lo asocio a algo más nocivo, tal vez, no sé. Algo que uno no se puede despegar, justamente apego, que está pegado y por más de que quiera, sea nocivo, no sea, que quiere diferenciarse un poco, no puede. Bueno, A eso. en realidad el término apego se confunde mucho con el término vínculo, y por eso quería traer este tema acá. Porque a nivel semántico son palabras similares que pueden, en algunos casos, calificarse como sinónimos. Pero sin embargo, la palabra apego en el diccionario se define como un sentimiento de afecto, cariño o estimación que se tiene hacia una persona o cosa. Entonces es insuficiente explicar este concepto de esta manera. Y ahora vamos a entender por qué. Porque el apego podría ser lo que da origen al vínculo en realidad. Y todos tenemos vínculos y apegos, incluso de adulto, de acuerdo al tipo de apego que tuvimos cuando éramos chicos. Bien. El apego, entonces, es la relación primaria, sana, que tiene la mamá con el hijo o el cuidador, cualquier cuidador, la mamá, el papá, de una manera innata, de forma biológica, en la primera etapa de vida de todo individuo. Y los bebés establecen un lazo afectivo con esa figura, la madre, el padre o el cuidador, con quienes generan confianza con el tiempo, porque son quienes les van otorgando cuidados, proximidad, cariño, protección, estabilidad, alimentación, sensación de seguridad y garantizan la supervivencia del individuo. O sea, los apegos son necesarios y todos tenemos apegos con alguien que nos cuidó cuando éramos chicos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay una teoría del apego que explica un inglés que se llama John Bowlby, que plantea que las personas estamos programadas biológicamente para vincularnos. Existe una necesidad del niño al formar un vínculo fuerte e indispensable con su madre o cuidador para garantizar la supervivencia. El psicoanalista dice que la teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender las diversas maneras de expresar las emociones de angustia, depresión, enfado, cuando son abandonados o viven separación de pérdida. Vieron que cuando somos chicos y los niños lloran o muestran situaciones para llamar la atención a sus cuidadores porque necesitan algo. Y eso es parte de la dimensión del apego. Y de acuerdo a cómo nos cuidan, cómo nos enseñan sobre el amor, cómo nos enseñan a controlar las emociones y sentimientos, es cómo vamos a tener esos apegos cuando somos grandes en nuestros vínculos. Y va a definir si podemos o no tener relaciones profundas. Porque también es otro tema, ¿no? Entonces... Claro, mucha gente tal vez no tiene esas relaciones profundas o de determinada, digamos, con determinado sentimiento, porque justamente le faltó el apego. Así es. Le faltó lo que esa persona que lo cuidaba tenía que haberle dado y lo necesitaba. Pero estamos hablando de cosas que son a veces hasta sutiles, porque por ahí tiene que ver con que... la madre cuando se iba a trabajar no se da cuenta que dejaba llorando al chico y eso le generó cierta situación en los estilos de apego que de grande le repercute. Por ahí no son cosas conscientes de los padres o de los hijos, pero esto repercute en nuestra identidad, en nuestra personalidad, en nuestra psiquis y en cómo nos relacionamos con los demás. Es un tema complejo, pero está bueno pensarlo cada uno en nosotros mismos y en las personas que conocemos, ¿no? Exacto. Entonces, Gustavo Falaviña dice otra cosa interesante, dice que esa relación puede pensar antes incluso puede pensar cuando vos estás en la panza de tu mamá, ¿ok? Que lo cual es como muy fuerte, porque dice que es un vínculo demasiado clave el que tenemos ahí. ¿Qué pasa con algunos sujetos adultos que tienen cierta ficción a formar vínculos afectivos inmaduros con otros y expresar las emociones
y tienen expresiones negativas con el tema del abandono, la angustia, se sienten aislados o se sienten con falta de atención y no pueden crear buenos vínculos, ¿no? Entonces, estas son las razones, dice una psicóloga que es Patricia Faur, estas son las razones por las que algunas personas permanecen en relaciones altamente conflictivas, porque hunden sus raíces en las maneras en que fueron amados en sus primeras instancias de vida. Entonces, dejemos de pensar que la culpa es del otro, que no me puedo relacionar con el otro porque el otro me gostea. Bueno, ¿qué me pasa a mí con el gosteo del otro? ¿Qué me pasa a mí en mi psicología con la reacción que otros tienen? Lo que pasa es que también nos enfrentamos con los estilos de apego que tiene el otro, que a lo mejor son diferentes a los míos, ¿no? Y ahí es donde se generan los conflictos. ¿Va a ser parte del libro esto que estás contando? Sí, de hecho ya lo tengo escrito a esto en el libro, lo que les estoy contando acá. Entonces existen modelos de apegos. Está el apego seguro, que es el que mejor nos puede pasar, que es aquellas personas que se han sentido cuidados, confiados, con alta autoestima, que fueron cuidados, que tuvieron cuidadores disponibles, que les otorgaron seguridad, que tuvieron en cuenta sus necesidades. Y entonces saben que ese adulto no los iba a abandonar y no padecieron hambre de amor. Entonces se conforman en personalidades que son sociables, independientes, con buena autoestima, alta autoestima, establecen buenos vínculos de adulto y no quieren controlar el vínculo con el otro, porque no les afecta la ausencia del otro, no temen que el otro los deje, y por suerte, es el 55 o 60% de la población, lo cual está bueno. Pero después existen otros apegos que son los inseguros y que se dividen en tres: el evitativo, el ansioso ambivalente y el desorganizado. Y vemos todo el tiempo, sobre todo con las ansiedades de las redes sociales, lo que sucede con este tipo de apegos. Eso es un factor. Absolutamente, Sí, totalmente. Entonces, se ve claramente. Y no me puso me gusta en el Facebook o en Instagram. Y viste que le puso me gusta al otro. Pero eso es más obsesión que otra cosa. No, pero esto es parte de los apegos. Ahí te cuento. Entonces, no me respondió rápido el mensaje. Todo Estaba esto en línea, tiene- sí, basta, claro. ¿no? porque si vos tuviste un apego seguro, vos ni siquiera mirás eso. Ni siquiera lo registrás, ¿se entiende? No te importa. Pero si tenés algún rasgo de inseguridad que cualquiera de nosotros puede tener, sucede lo siguiente. El apego inseguro son infantes indiferentes que evitan el contacto a causa de la desesperanza que les generó ser abandonados emocionalmente por un adulto en algún momento. Y el cuidador no es percibido como una figura disponible y confiable, y esto afecta en las relaciones en su vida adulta. Esto es un 15% de la población y la mayoría son varones. En cambio, el ansioso ambivalente son niños que les cuesta mucho la separación. Cuando perciben que el cuidador responsable podría ausentarse, se angustian mucho, lo que luego se traducirá en algún trastorno de ansiedad en las relaciones de adultas. Hay mucha ansiedad hoy. Y me parece que hay muchas personas con estas características ansioso ambivalente. Y tienden a idealizar al otro y buscan complacerlo porque temen el abandono. Y desarrollan dependencia y establecen vínculos adictivos. Vínculos tóxicos incluso, ¿no? Y generalmente les afecta más a las mujeres que a los varones y es entre un 15 y un 20% la población. No sabía. O sea, la mujer en general tiende Exacto. a afectarle más. Más que a los varones. Mira. Igual, más o menos lo mismo, porque también los varones el evitativo es el 15%. Por eso sucede esto que quizás una mujer persiga a un varón en su carácter estilo ansioso y ambivalente y el varón evitativa con su estilo evitativo huye, ¿no? Y después cuando ella se vuelve independiente y lo deja ser, el otro vuelve. ¿Entiendes cómo funciona el tema de los apegos? Qué juego tan parece el pescado, ¿no? Si es un pez, viste que lo vas al pescado, lo vas teniendo y lo vas soltando, lo vas hasta que lo sacás. Bueno, por eso lo estoy contando, porque lo vemos todo el tiempo. Quizás nosotros, en nuestros amigos, en nuestros amigos que tienen segundas parejas, bueno, en los conflictos, incluso entre amigos les diría, ¿no? La pregunta es, ¿cómo cortamos con ese apego cuando no se genera la mejor relación? Lógico. Yo digo que lo primero que tenemos que hacer es comprender qué estilo de apego tenemos cada uno de nosotros.
Es la primera parte. Eso lo define la relación, el uno con el otro, ¿no? Muy bien lo que decís, porque en realidad estos apegos no los entendemos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos cuando estábamos en soledad? Estos apegos es difícil que lo entendamos estando solos. Estos apegos los entendemos en el entramado de relaciones que generamos. Y entendemos, ¿y por qué a mí me da celo que Julio lo llame a Pablo y a mí no? Claro. A este nivel se genera, ¿no? Porque entonces, habló 10 minutos más con él que conmigo, ¿no? O por qué se tomó un vino con él y a mí, ¿entendés? ¿Y por qué a mí no me llamaron? Claro. ¿Y por qué a mí no me llamaron? No, todas estas cuestiones no tienen que ver con el otro específicamente. El otro tendrá sus mambos de sus propios apegos, ¿se entiende? Cómo a mí me afecta eso. Exactamente. Entonces yo diría que inicialmente empecemos a pensar en nosotros para luego entender a los otros. No sé, yo hablo con muchos amigos, me encanta hablar de estos temas de vínculos humanos y está re bueno. Y a veces me sale juzgar, como hacemos todos nosotros, sin quererlo, por querer ayudar al otro, pero muchas veces me sale pensar en por qué esa persona tiene tantos celos o se preocupa tanto cuando su pareja se va con sus amigos al fútbol, ponele. Porque a mí no me pasa eso y a otra gente no. Y a esa persona sí le pasa. Entonces, en lugar de quererla convencer, de que no te tiene que angustiar y qué sé yo, tratar de entender por qué esa persona está sintiendo eso. Claro, porque a lo mejor también le podés brindar esta visión de que no tiene que ser tan apegada por determinada situación y que tiene que estar más seguro o segura de sí misma. Perdóname, y si se le conflictúa mucho y yo, vos o ustedes no podemos ayudarla, que busque un profesional que la ayude, que tiene conocimientos que nosotros no tenemos. Lógico. Y que le pueda hacer averiguar por qué uno quedó ahí. Porque esto no es que uno se queda para siempre así, no puede cambiar. Por suerte el ser humano podemos todo el tiempo ir crecer, avanzar y podemos con profesionales, psicólogos, psiquiatras, trabajar estas cuestiones de nosotros mismos. Y me quedó el último, que era el desorganizado, que este es el más complicado de todos, porque son esas personas que vivieron maltratos, padres abusivos, catástrofes, situaciones de guerra, que los convierten en individuos muy confusos, que no confían en cuidadores, por lo cual les cuesta mucho confiar y sentirse abiertos a relaciones con los demás y mucho menos protegidos. Y esto les genera incluso una imagen negativa de ellos mismos hacia los demás. Y se vuelven personas más solitarias, que les cuesta sentirse merecedoras de amor. Esto, por suerte, es un porcentaje más chico, pero la gente que tiene estas situaciones sufre mucho. Y son entre un 5 y 10% de la población. Muy bien, Victoria Gentile, en las redes sociales la pueden seguir como MA Victoria Gentile, ¿no? M Victoria Gentile o la consultora ARG en Instagram y Victoria Gentile en X. Y bueno, si no me buscan por mi nombre en las redes. Y ahí pueden proponer temas también, por supuesto. Sí, de hecho el próximo tema que quiero tratar me lo propuso una amiga que tiene que ver con los tipos de amigos. Ah, buenísimo, me encantó. Eso vamos a hablar la semana que viene. Vamos a hablar de eso.